buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. El tema de hoy va a ser múltiple, pudiéramos decir así. Vamos a tener la oportunidad de refrescar nuestra pantalla con un invitado que viene de Bolivia, uruguayo, que conoce la realidad latinoamericana y, por supuesto, muy en particular, la boliviana y la de su país. Vamos a hablar de América Latina. Vamos a hablar de libros que demuestran en qué medida nuestro país puede aproximarse al desastre, pero también lo que puede hacer para salvarse. Me refiero al periodista, al analista político uruguayo radicado en Bolivia hace más de 2 décadas, Emilio Martínez Cardona. Emilio, gracias por estar acá. Muchas gracias, Corzo, y un honor estar en tu programa. A mí lo que más me gusta de los uruguayos es lo pausado con lo que hablan y lo rápido que hablamos los cubanos. Así que vamos a tener un equilibrio fabuloso en este programa del Canal 17. Perfecto. Emilio, ¿cómo aprecias la situación de América Latina después del triunfo de la oposición en Venezuela? Triunfo parcial, cierto, porque nada más que tiene que ver con la Asamblea Legislativa, y del triunfo de un vecino tuyo, por varias partes, en Argentina, de Mauricio Macri. Bueno, yo creo que, como decía Bob Dylan, los tiempos están cambiando. Creo que hay una ola de cambio iniciándose en la región. Tenemos ese primer hito en Argentina con Macri, este segundo hito que se ha dado en Venezuela con este triunfo en la Asamblea Nacional, que además es el primer poder del Estado. Posiblemente haya un tercer hito de esta ola en Brasil con el impeachment a Dilma Rousseff. ¿Progresa el impeachment? Aparentemente sí. Yo creo que incluso aunque el impeachment no se concretara totalmente, va a quedar muy debilitada Rousseff y eso va a implicar ciertos cambios. Por lo menos, digamos, dentro de la coalición de gobierno, un mayor peso del PMDB, tal vez en aspectos como es la relación entre Brasil y Bolivia en la frontera y la porosidad hacia el narcotráfico. Eso tendría que incluso una Rousseff que continúe sin impeachment girar un poco su política. Y un cuarto hito en febrero en Bolivia con el referéndum sobre la reelección, donde es posible una victoria del no. ¿Espera entonces una especie de efecto de dominó con los fracasos del socialismo del siglo XXI o del populismo, al menos de izquierda, en Venezuela y Argentina? En parte puede haber efecto dominó y en parte son los procesos nacionales que ya han llegado a una etapa de agotamiento. Son ciclos de populismo que han estado muy atados a los precios internacionales de las materias primas. Entonces hay evidentemente un factor de determinismo económico. Ahora, en el caso de Argentina, creo que el kirchnerismo se basó mucho en la teoría de Ernesto Laclau, la razón populista. Él postulaba el confrontacionismo, postulaba el polarizar la sociedad permanentemente, la necesidad de construir un enemigo, y eso creo que crispó mucho a la sociedad argentina, y eso pudo servir para un primer periodo de gobierno tal vez, pero cuando es demasiado tiempo esta confrontación desgasta y cansa a la población, y creo que la gente que votó por Macri ha votado mayormente por un retorno a la normalidad. ¿Y esa situación tú crees que se ha reflejado en alguna medida en Venezuela con un Nicolás Maduro hoy, pero Hugo Chávez en su momento, constantemente crispando a la sociedad, agrediendo y atacando a la oposición, generando un clima de inseguridad no solo pública en relación al delito común, sino de inseguridad en todos los aspectos? Sí, yo creo que son proyectos políticos que han dividido totalmente a sus sociedades, que necesitan un enemigo interno y otro externo, un poco a la manera incluso de lo que se hizo en la Alemania nacionalsocialista, digamos, donde todo se enfocó en el judío como el enemigo perfecto. Entonces, bueno, Chávez tuvo sus escuálidos, sus pitiyanquis, y eso evidentemente va agotando, va generando un cansancio, y finalmente la sociedad
toma la determinación que hemos visto en Venezuela, un pase de factura tremendo, donde obviamente la votación yo creo que tiene que haber sido muy superior incluso a lo que reflejan los datos oficiales. Es de creer eso, porque el hecho de que las Fuerzas Armadas, la cúpula militar, se decidiera a no respaldar, según algunos analistas, al gobierno en su intención de cometer fraude, demuestra de que había temor de que una expresión popular fuera más allá de lo pacífico y tomara otros niveles. Sí, yo creo que es probable que el voto opositor haya superado el 80%, me parece muy probable. Es decir, no creo que se haya abstenido el régimen de hacer fraude de ninguna manera. Es que la oposición ha ganado a pesar del fraude. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional teniendo conciencia de que hasta este momento en Venezuela existía una dictadura institucional? El Poder Ejecutivo controlaba la Asamblea Nacional, controlaba el Poder Judicial y el resto de los poderes públicos intermedios. ¿Qué puede hacer la Asamblea Legislativa venezolana para controlar el poder de Nicolás Maduro y neutralizar a un elemento tan peligroso, golpista, por participación de Diosdado Cabello? Así es. Bueno, la Asamblea Nacional puede, primero, dar curso a un referéndum revocatorio. Eso puede hacerlo ya desde abril del 2016. Ya se cumplen 3 años de gobierno de Maduro, o sea que ya se da el plazo legal. Tiene los votos y las facultades para hacerlo. Puede también emitir una ley de amnistía general y restricta, que yo creo que va a ser la primera medida en tomar. Pero tiene que ser refrendada por el presidente. Bueno, evidentemente, en democracias normales, la cohabitación entre partidos en distintos poderes es difícil, pero posible. Ahora, en regímenes como el de Venezuela, está claro que se va a ir al choque de poderes. Y ahí, nuevamente, yo creo que puede pesar lo que se dio el 6D, el arbitraje militar. Es decir, hasta qué punto el sector institucional de las Fuerzas Armadas va a ponerle un freno a Maduro cuando él intente atropellar a ese poder legislativo. Creo que hay el riesgo de que Maduro trate de crear una especie de legislativo paralelo. Hemos visto que cuando Antonio Ledesma gana las elecciones en la alcaldía de Caracas, muy cierto, Maduro crea inmediatamente después un distrito capital, le transfiere infraestructura, le transfiere el presupuesto de la alcaldía y lo deja a Ledesma un poco como alcalde fantasma. Entonces, veíamos a Maduro diciendo no va a haber asamblea de derechas, asamblea burguesa que nos pare. Por lo tanto, yo creo que pueden estar pensando en una especie de asamblea del poder popular. Eso me obliga a pensar en lo que Hugo Chávez planteó en su momento, aquello que se llamó de los poderes populares, los poderes locales, darle capacidad legislativa a un número de personas que fueran de confianza de su partido. Correcto. Ellos han creado unas 18.000 comunas, entonces pueden estar pensando en una asamblea del poder popular que represente a esas comunas, en manos del chavismo. Creo que puede ser por ahí el plan que tenga reservado Maduro. Por eso es muy importante que el mundo, que la comunidad internacional, no se dé por satisfecha con lo que pasó el 6D y ahora pase a enfocar la atención en otras cosas, sino que tiene que haber un seguimiento sostenido de la realidad de Venezuela, porque, bueno, la trampa de Maduro puede estar en las próximas semanas. Regresemos a Argentina. ¿Crees que Macri va a poder cumplir con su mandato? Hay que recordar, tener presente, como algunos plantean, de que cuando los peronistas no gobiernan, no dejan gobernar, hacen a los países ingobernables, como ocurrió con la Rúa, recordemos ese punto. ¿Tú crees que Macri esté blindado en contra de manifestaciones que puedan desestabilizarlo? Bueno, Cristina Kirchner evidentemente ha dejado una serie de bombas de tiempo, una herencia negra en materia económica tremenda, que Macri va a tener que sortear, y es posible que en los primeros meses con turbulencias. Ahora, creo que tiene también un equipo muy inteligente, muy interesante. Creo que están planteando una salida ordenada de ese gran cepo que ha sido el kirchnerismo. Y hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que Macri va a tener como socio, si no en el gabinete, por lo menos como socio de la gobernabilidad, a Sergio Massa, que representa el peronismo disidente. O
O sea, va a tener un ala fuerte, es un punto importante. Un ala fuerte del peronismo de su lado, que además aspira a conquistar al resto del peronismo. Ese es un factor. Y el otro es que dentro de lo que era el Frente para la Victoria, el frente que postuló a Scioli, en realidad el kirchnerismo y la cámpora es un núcleo duro, radical, pero minoritario. En realidad, y ya no va a tener los recursos del Estado para seguir comprando. Exacto. La mayoría de ese frente responde a los gobernadores peronistas, y hay algo que es incontestable. Una característica central del peronismo es la deslealtad. Una vez que Cristina Kirchner está fuera del poder, ellos van a buscar los recursos de la presidencia, posiblemente a través de Sergio Massa. Sí, porque lo de ellos es gobernar, lo de ellos no es trabajar a favor de los proyectos, sino gobernar. Vamos a dar un pequeño salto geográfico a Ecuador. El resultado de este proceso argentino-venezolano, Ecuador está discutiendo el hecho de una ley de que pueda perpetuar a Rafael Correa en el poder, o al menos postularse de manera indefinida. Correcto. Bueno, al mismo tiempo que se plantea la reelección indefinida, Correa dice que no va a ir a una nueva elección. Entonces hay dos posibilidades. Yo creo que Correa es como el cuento de la Caperucita Roja. Es una finta, es decir, para facilitar la aprobación de la reelección indefinida, dice que no y después va a ir. Como hizo Evo Morales en su momento varias veces. Varias veces. Como ha hecho Correa también. Correcto, correcto. Y la otra posibilidad menor sería un correísmo sin Correa, es decir, que encuentre un delfín y lo postule, pero yo creo que es lo primero. ¿Sí? Ahora, con esta ola de cambio, ¿qué posibilidades va a tener Rafael Correa en un contexto cada vez más aislado? Sobre todo si sin los recursos del petróleo. Sin los recursos del petróleo, con los precios bajos. Y bueno, en la medida en que en Venezuela estos cambios trasciendan hacia un revocatorio de Maduro, va a ser cada vez más difícil para Correa perpetuarse. Lula da Silva, y estamos retomando porque estamos andando pasos ya transitados, pero que vale la pena repetirlo. Lula da Silva sería afectado por esta situación que está enfrentando Dilma Rousseff, más allá de que progrese o no el impeachment. Bueno, yo creo que algo que ha quedado claro es que los regímenes del socialismo del siglo XXI, incluso en las versiones un poco más tibias como el de Brasil, han terminado en un marasmo de hipercorrupción. Son verdaderas cleptocracias, son gobiernos de ladrones, donde se aplica aquello de la revolución y los socialistas. Entonces Lula da Silva, evidentemente en el mensalao, está metido hasta la médula. Sí. Lo bueno de Brasil es que este proyecto no llegó a copar la justicia, como sí lo hizo en Venezuela, como sí lo ha hecho en Bolivia. No, y como casi lo logra en Argentina también. Casi lo logra. Porque esa fue la pretensión de Cristina Fernández, democratizar la justicia. Sí. Una cosa imposible. Sí, sí. Yo creo que donde se frenó, volviendo a Argentina, el proyecto kirchnerista ha sido en la batalla por la libertad de prensa, que en otros países sucedió de otra forma, ¿no? Como en Ecuador, obviamente. En Argentina creo que se topó con la prensa y no pudo pasar esa muralla, y ahí comenzó su decadencia. El contraoleaje. Bolivia. ¿Cómo está Bolivia, su situación? Ustedes tienen un referéndum, si no me equivoco, en febrero. ¿Cómo están los medios en Bolivia, la situación social, la economía? Darnos una visión. El referéndum es el 21 de febrero. Las encuestas dan un margen favorable para el no, que está con un 53%, el no a la reelección, y el sí está con un 40%. 13% a favor entonces del no. Sin embargo, conociendo las prácticas de fraude del régimen, todavía estamos dentro del margen de lo que sería manejable para el gobierno de Evo Morales. ¿Hay antecedentes de robo de urnas, de fraude electoral en Bolivia? Sí, sí, sin duda, sin duda. Es decir, por ejemplo, en comunidades rurales se aplican sanciones por parte de sindicatos campesinos al que no vote por el oficialismo. Se aplica el voto acompañado, que supuestamente sería solo para ancianitos, invidentes, etcétera. Se aplica a otras personas, entonces
entra alguien a votar en comunidades rurales, ¿no? Acompañado por un comisario, digamos, del partido. Una asistencia muy importante y conveniente. Después hay 500.000 de carnets clonados, o sea, en el bolsillo del oficialismo hay 500.000 de votos, sin duda. Un padrón biométrico que ha sido cuestionado por la OEA. Esa OEA, incluso tan tibia de insulsa, llegó a cuestionar. Suerte con Almagro ha cambiado, con ese paisano tuyo. Ha cambiado, hay una rectificación muy interesante. Almagro y muy necesaria, de verdad, que hacía falta. Que como canciller de Mujica fue anodino, pero al llegar a la OEA... Bueno, ya él y Mujica están disgustados. Así es. Que ya son disensiones internas también en el bloque del oficialismo del Uruguay, ¿no? Ahora bien, continuando con Bolivia, ¿consideras que estos comicios en los cuales se va a jugar el que Morales se mantenga en el poder o no, se van a realizar en un clima que tú describes donde hay presión por parte del gobierno? Pero la libertad de expresión, las posibilidades de que el boliviano se informe adecuadamente de las cosas, la situación económica del país, me gustaría que nos dieras detalles sobre eso. Ya. Bueno, aparte de ese margen que te decía que hay en las encuestas a favor del no, creo que esta ola de cambio que mencionábamos en la región le da un viento a favor adicional a la oposición. Hay un hartazgo muy grande en la sociedad boliviana por la corrupción del gobierno de Evo Morales. Hay mucha corrupción. Hay muchísima corrupción. Hay vínculos con el narcotráfico evidentes. ¿De parte de miembros del gobierno? A ver, para que pongamos la cosa en perspectiva. Evo Morales, además de ser el presidente del Estado, es el presidente de los sindicatos cocaleros, o sea, no ha renunciado a ese puesto. Y los sindicatos cocaleros en la región que domina Evo Morales, según Naciones Unidas, el 95% de la producción de hoja de coca de esa región va al narcotráfico. 95%. Bastante. ¿Ya? Entonces, ese es un dato devastador para Evo Morales. Después han habido denuncias como la de la revista Bella en Brasil contra el ministro de la Presidencia, que es un poco el hombre fuerte del gobierno, el Vladimiro Montesinos de Bolivia, Juan Ramón Quintana, en el sentido de que ha recibido dinero de capos del narcotráfico. Hay también una investigación de la DEA que implica al vicepresidente Álvaro García Linera. Entonces, y al margen del tema de narcotráfico, hay también mega casos de corrupción, como uno que se ha destapado recientemente, del Fondo Indígena, donde dineros de los ingresos de hidrocarburos que tenían que ser dedicados a proyectos de lucha contra la pobreza en el mundo indígena, han ido a parar a bolsillos de dirigentes del oficialismo, y estamos hablando de cientos de millones de dólares. Y lo último, la noticia fresquita en los últimos días, es que el presidente Evo Morales conocía de esto desde el 2013 y le pidió a los dirigentes sociales silencio por la unidad de los movimientos sociales. ¿Controla Evo Morales el Poder Judicial de Bolivia igual que lo hizo Hugo Chávez y Maduro en su momento? Mayormente sí. Tal vez no de una forma total como la de Chávez, pero mayormente sí hay una injerencia política evidente. Eso incluso el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU lo ha señalado. Entonces la justicia se ha convertido en una maquinaria inquisitorial de persecución a opositores, a empresarios a los que se quiere confiscar los bienes también, e incluso de disidentes del oficialismo, quien se sale un poco de la línea ya entra en la mira de esa justicia. La situación de la libertad de expresión e información, ¿cómo marcha en el país? Bueno, ha sido bastante tensa la relación de Evo Morales con los medios. En varias ocasiones él se ha referido a los periodistas de manera insultante. Y se estima que actualmente un 70% de los medios de comunicación, públicos y privados, están controlados por el oficialismo. Desde el gobierno se ha creado una red de radios, por ejemplo, que están en todo el país,
que no podemos decir que son públicas o estatales, sino que son gubernamentales, porque se dedican a la propaganda constante e incluso a la guerra sucia en contra de quienes piensan diferente. Y después se ha procedido a la compra de medios privados, de importantes periódicos. Algo parecido a lo que aconteció en Venezuela. Importantes periódicos y canales de televisión, una operación en la que incluso ha participado una de las mismas personas que en Venezuela, Carlos Gil, que ha servido de testaferro o palo blanco para algunas de estas compras de medios. Sí, porque antes uno hablaba de testaferros que tenían narcotráfico para limpiar el dinero. Lo curioso es que la gente del socialismo siglo XXI utilizan testaferros con propósitos similares. Parecería que también en la compra de medios se está lavando dinero de la corrupción. Esa es la sospecha. Y en estas compras de medios, en el caso de Bolivia, está muy implicado el vicepresidente Álvaro García Linera, que sorprendentemente ha tenido una multiplicación fabulosa de su patrimonio durante la gestión de gobierno. Tú sabes que a mí me llama la atención, esto es un comentario aparte para seguir hablando de Bolivia en el tiempo que nos quede. Estas personas llegan al poder con propuestas de justicia social, con el compromiso de reivindicar a los más pobres, de cambiar la sociedad a favor de los desposeídos, y cuando llegan al poder lo que hacen es enriquecerse, lo que hacen es apropiarse de todo y, como hizo Castro en Cuba, socializar la miseria. Sí, parece que la redistribución de la riqueza había sido hacia sus propios bolsillos. Por supuesto. Por eso yo hablaba de cleptocracias, en realidad. Yo creo que deberíamos ya desterrar términos como progresismo, etcétera, y sí, hay que eliminarlo. Son cleptocracias. Son cleptócratas. Te quería preguntar, ¿la oposición boliviana está sólida, está preparada, está organizada debidamente, más allá de cómo responda al pueblo, el electorado, a las propuestas? ¿Está la oposición con propuestas, con discursos, con proyectos sólidos que puedan ser alternativas a Evo Morales? Bien, yo creo que sí. Para empezar, hay una visión republicana de recuperar el check and balance, los contrapesos de poderes, y creo que hay también una visión del post-rentismo, de sacar al país de esa extrema dependencia de la exportación de materias primas, que ha sido la base del modelo de Evo Morales, totalmente monoexportador, la exportación de gas incluso sin industrialización. Hay proyectos petroquímicos que son muy recientes, muy tardíos. Entonces, yo veo que hay trabajos que se están haciendo desde la oposición en ese sentido, y más allá de lo que es la oposición organizada, creo que hay un movimiento ciudadano espontáneo que se ha expresado este año en dos procesos de votación: las elecciones subnacionales de marzo, donde el 60% de la población votó opciones opositoras, y los referéndums de estatutos hace pocos meses atrás, donde un 70% se volcó por la oposición. Punto clave, importante que la oposición esté preparada. Nuestro común amigo Carlos Sánchez Berzaín me habló de un libro tuyo que me lo trajiste hoy, te lo agradezco, de Orwell a Vargas Llosa. Son dos personas muy admiradas por la mayor parte, por muchos de nosotros. Orwell, el hombre de la ficción política, pero de la ficción política sustentada en la realidad. Vargas Llosa, un hombre de un realismo contundente, que no deja espacio a duda a sus propuestas. Este libro tuyo, de Orwell a Vargas Llosa, que lo tenemos, por cierto, en pantalla en este momento, Emilio Martínez Cardona, de Orwell a Vargas Llosa. Este libro tuyo, ¿sobre qué abunda? ¿Sobre qué transita? Carlos me contó, he hablado contigo antes del programa, pero quiero que nuestros televidentes tengan la posibilidad de conocer este trabajo. Este libro se presentó aquí en Miami el pasado lunes, y mañana, viernes, lo estamos presentando en Washington. Bueno, me interesaba, por una parte, hablar de los intelectuales que se han opuesto a los regímenes autoritarios, tanto de izquierdas como de derecha, por igual. Y ese es el caso de Orwell, que fue un gran, no solo crítico, sino combatiente en contra del nazifascismo, y al mismo tiempo un crítico radical y muy lúcido del estalinismo. Muy lúcido, muy lúcido. Y también ha sido el caso de Mario Vargas Llosa, que tanto se desmarcó de la dictadura cubana
y ha sido un crítico constante de ella, como de la dictadura de Velasco Alvarado, pero también de Pinochet. Del despotismo de Fujimori también. De Fujimori o de Trujillo. No, y muy crítico de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, muy crítico. Porque me parece que en América Latina todavía dentro de la intelectualidad subsiste cierta inmunidad o la actitud de perdonarle muchas cosas a los regímenes autoritarios cuando tienen una etiqueta de izquierda, ¿eh? Y creo que eso es algo fundamental que debemos romper. El autoritarismo tiene que ser condenado por igual, venga de donde venga. Eso es una realidad que deberíamos convencernos todos. El autoritarismo, sin que importe el apellido, lo que hace es violar derechos humanos y acabar con los derechos de cualquier ciudadano, incluidos los partidarios de ese régimen. Correcto, correcto. Otro punto importante que tocamos en el libro son distintos intentos del régimen de Evo Morales por imponer un control ideológico político sobre la cultura. Por ejemplo, bajo la falacia de la descolonización, se intentó expurgar de la currícula escolar a varios escritores clásicos de Bolivia, como Alcides Arguedas, bajo la acusación infundadísima de racismo que demuestra que incluso los censores ni siquiera lo han leído. Han habido casos, como el que sucedió hace muy poco atrás, de dos escritores cubanos, jóvenes, Wendy Guerra y William Navarrete, sí, que llegaron a Santa Cruz de la Sierra a un foro literario y se intentó censurarlos también porque su ponencia hablaba sobre la realidad de la Cuba actual. Entonces, todos esos casos están retratados en el libro. Bueno, pues, de Olga Vargas Llosa empezaré a leerlo esta noche. No tengo duda que va a estar interesante y que va a ser una pauta más a seguir en este proceso de desmitificar las propuestas de la extrema izquierda, pero también de la extrema derecha, porque ambos significan el mismo peligro de la pérdida de libertades. Emilio Martínez Cardona, gracias por haber estado en este programa de opiniones, por haber dado parte de tu tiempo. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros una vez más. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.